tu poder restaurador, quiero sentir tu poder libertador, quiero sentir tu poder. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Sean todos, cada uno, bienvenidos a la programación del día de hoy. Aleluya, a este devocional, hermanos. Y esperamos el Señor que la palabra del día de hoy sea de bendición para tu vida espiritual como para tu vida secular. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús, hermano. Vamos a orar para que el Dios de la gloria nos abra el entendimiento en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor bendito, por tu presencia. Gracias por tu presencia, oh Cristo glorioso. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Aleluya. Padre Santo, que tu palabra, Dios bendito, sea, Señor amado, hoy, Padre Santo, como rema para nuestras vidas. Que hoy, Señor amado, tu palabra, Señor amado, sea abierta en nuestros corazones, Señor bendito. Que nuestro entendimiento sea abierto, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor amado, por cada oyente, Señor bendito. Gracias, bendice sus vidas, Padre Santo, y donde quiera que se muevan, ahí, Señor amado, muévete tú. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor amado. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Dios me le bendiga, hermano. Bienvenido nuevamente. Estamos contentos de estar aquí nuevamente en este devocional, hermano, y dándole las gracias a nuestro Dios amado. Amén. Recuerde lo que siempre le recomiendo, hermano. Inicie su día con la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Y vamos, hermano, a leer la palabra, hermano. En Lucas capítulo 24, versículo 44 al versículo 46. Aunque vamos a estar tocando varias partes del capítulo 24, pero nos vamos a concentrar, hermano, un poco en el versículo 44 y 46, del 44 al 46, amén. Y hermano, ¿quieres tú ver a Cristo? Atrévete, abre la palabra y ahí encontrarás al Señor, amén. Aleluya, gloria al Señor, amén. Dice el versículo 44, y les dijo: estas son mis palabras, las cuales os hablé cuando aún estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese. Estas son mis palabras, las cuales os hablé cuando aún estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese. O sea, que fuese consumado. Amén. Que fuese terminado. Se pudiera interpretar, hermano, esta parte del capítulo, hermano, como que todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, consumado es. Amén. Y continúa la palabra diciendo, hermano, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día. Lo vuelvo a leer. Dice, y les dijo: estas son mis palabras, las cuales os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día. Aleluya, gloria a Dios. Es necesario, mis amados hermanos y hermanas, que entendamos que la Biblia o la profecía bíblica no puede ser entendida por mente natural. Amén. Si el Espíritu Santo, hermano, no le enseña, decía un pastor, que nosotros necesitamos un pedagogo. Entonces, si el Espíritu Santo no enseña, hermano, o no guía hacia las Escrituras, entonces no se va a entender. Amén. O diciéndole de otro modo,
si el Espíritu Santo, el que nos lleva a leer las Escrituras, amén, si el Espíritu Santo no nos lleva a leer las Escrituras, nunca la llegaremos a entender. Amén. Por eso decía que necesitamos a un pedagogo, a un maestro de la palabra, hermano, como es el Espíritu Santo, aleluya, como, digamos, el maestro, hermano, por excelencia, amén, aleluya. Entonces, hermano, no importa cuántas versiones leas o en cuántos idiomas se pueden leer las Escrituras, ¿verdad? Si el Espíritu Santo no te guía a la lectura, será, mi amado hermano, un libro, hermano, muy aburrido. Será el libro más aburrido que tú leas. Y por más y más que leas, te quedarás sin entender nada, mi amado hermano. Es el Espíritu el que nos tiene que guiar, el que nos tiene que llevar a la lectura y el que nos tiene, hermano, que meter esa espinita en el corazón, hermano, y esa revelación de lo que ahí está escrito. Por eso decía que es labor del Espíritu Santo guiarnos, enseñarnos, porque si lo vemos bien, la Biblia fue inspirada e inscrita, hermano, para gente salva. Amén. Aleluya. Y eso es lo que el Señor va a enseñar, hermano, comenzando con los 2 de Emaús. Amén. Iban 2 hermanos rumbo a Emaús y les iba también a enseñar, hermano, a los 11 que estaban reunidos allá en Jerusalén. Amén. Los 2 de Emaús, hermano, ahí en el capítulo 24, usted los puede ver. Los 2 de Emaús parecía como que querían escapar, como que querían alejarse de todo, como que querían, hermano, hacer su luto, por decirlo así, amén, fuera de Jerusalén. Como que querían ir a hacer su luto, entre comillas, hermano, fuera de Jerusalén. No quería que nadie los mirara. Amén. Y los 11 tenían una reunión de luto. Amén. Un cultazo de luto. Amén. Pero ahí, hermano, no estaban solo los 11, sino que habían otros con ellos, hermano. Así lo dice la Biblia. Quizás, hermano, la Biblia no especifica quiénes eran, pero quizás eran sus familiares. Amén. Entonces, cuando llegaron los 2 de Emaús, que recibieron la experiencia que recibieron, llegaron, hermano, donde estaban los 11, se tuvieron que regresar, hermano, de Emaús a Jerusalén, y llegaron, hermano, donde estaban los 11, y contaron su experiencia, y se encontraron, hermanos, con la noticia que decía, ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces, no había razón, hermano, por la cual ya se iban a sentir tristes o espantados, pues. Amén. Aleluya. Pero durante el viaje, hermano, a Emaús, y esto me llamaba la atención cuando lo estaba leyendo hoy en la mañana. Durante el viaje a Emaús, sucede, hermano, que Jesús mismo viene al lado oyendo la plática. Ellos llevaban una plática y ni siquiera se dieron cuenta que había una persona escuchándolos, hermano. Entonces el Señor les hace la pregunta. Amén. Y les dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Miren la pregunta que le hace el Señor. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Esto se pudiera interpretar, hermano, como ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están demostrando una apariencia lamentable? Aleluya. Entonces, el Señor está a punto de abrirle las escrituras a los 2 que van rumbo a Emaús y abrírsela a los 11 que estaban allá en Jerusalén. Amén. Pero me llama la atención la pregunta, hermano, con la pregunta, hermano, que Él se les acerca. Estos hombres habían sido testigos del ministerio de Jesús y de las cosas, hermano, que Jesús hacía y de su muerte en la cruz. Amén. Ahora, hermano, ellos no lo sabían todavía, pero ahora iban a ser testigos de su resurrección. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Iban a ser testigos de su resurrección. Pero veamos lo que dice hermano, el verso 45, porque ya aquí en el verso 45, ya, hermano, está hablándole a todo el grupo.
Amén. Entonces, dice el verso 45, les abrió el entendimiento. Y esa palabra, hermano, ¿cómo se llama? Bien interesante, hermano, cómo lo usa la Biblia, porque dice que les abrió el entendimiento. Entonces quiere decir que el entendimiento lo tenían cerrado. Amén. Les abrió el entendimiento. En otra versión dice, hermano, que les abrió la inteligencia. Tremendo esto. A veces se le pide a Dios inteligencia para todo. Señor, que tenga inteligencia para los estudios. Señor, que tenga inteligencia para salir de deudas. Señor, dame inteligencia para llevar mi negocio. Señor, dame inteligencia para cualquier otra cosa, menos, Señor, dame inteligencia para las escrituras. Amén. Yo no sé si usted ha escuchado, hermano, cuando alguien dice, yo leo la Biblia pero no la entiendo. Es porque el Espíritu Santo no está ahí. Amén. Cuando nosotros no entendemos, hermano, algo de la palabra, tenemos que acudir al Espíritu Santo para que nos guíe lo que ahí está escrito. Amén. Entonces, el Señor les tenía que abrir el entendimiento, les tenía que abrir la inteligencia. Amén. Él tenía que abrir la inteligencia de las Escrituras donde se hablaba de Él. O sea, en toda la Biblia. Por eso les dice, en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Amén. Ahí está formando el Señor las 3 secciones del Antiguo Testamento. Amén. Las 3 secciones del Antiguo Pacto. ¿Qué es lo que hace, hermano, en el verso 27 y en el verso 44? Amén. Dice que los guió por los escritos de Moisés, los profetas y los salmos. Y les explicó todo lo que las escrituras decían de él. ¿Sabe usted qué estaba haciendo el Señor en este momento? Estaba dando una explicación completa. El griego lo define, hermano, como una traducción, como una interpretación. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí la palabra del Señor muestra cómo desde la antigüedad aquellos hombres recibieron, hermano, abertura de mente y se les fue revelado acerca de Él. Amén. Y eso, hermano, hizo que fuera el centro de sus escritos. Amén. La revelación que ellos tenían del Mesías que vendría, hermano, tomó su parte como el centro de los escritos de ellos. Y dice más, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Ok? O sea, a ustedes se les dio la oportunidad que no tuvieron ellos. Son testigos oculares de lo que ellos escribieron. Mire qué bendición. Aleluya. He aquí, versículo 49, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Prácticamente, hermano, el Señor les está diciendo que se escribió, hermano, acerca del Mesías hace muchos años, que se escribió acerca de él hacía muchos años. Y cómo debería de sufrir y morir y resucitar al tercer día. Si ustedes, es como que les estuviera diciendo, si ustedes hubieran entendido las Escrituras, no se hubieran escandalizado ni dudado a tal manera que hasta la apariencia de su rostro es lamentable. Hermano, ¿qué rostro tendrían para que el Señor mirara que su apariencia era de lamentar? Amén. ¿Qué clase de tristeza, hermano, se les notaba en el rostro? Aleluya. Y continúa y dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hermano, Hechos capítulo 2. Les está profetizando lo que iba a pasar, hermano, allá en el libro de Hechos capítulo 2.
En un minuto les cambió su lamento en alegría. En un minuto, hermano, el Señor les cambió, hermano, el lamento en alegría. No tomó mucho, tomó un minuto nada más, hermano, y les cambió el lamento en alegría, porque dice, hermano, al finalizar, el relato bíblico dice que los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolo, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Y dónde estaban? Estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Aleluya, hermano. Aleluya. Estaban siempre. Otra vez, estaban siempre. Una tercera vez, estaban siempre alabando y bendiciendo a Dios. La tristeza se había convertido en gozo. El luto se había quitado. Él había resucitado. Aleluya, amado hermano. Hasta que les abrió el entendimiento, pudieron ir al templo a adorar. Aleluya. Hasta que se les abrió el entendimiento, pudieron ir al templo, hermano, a adorar. Había estado con los discípulos 3 años y medio y no lograron entenderlo. Eso es impactante. No estoy hablando del mundo, estoy hablando del discipulado de Cristo. Amén. De 12 hombres que había llamado, uno se perdió y quedaban 11. Aleluya. Tuvo que llegar él personalmente para que lo vieran. Esa fue la primer señal que hizo al resucitar, mostrársele a ellos, porque eso no se podía explicar, hermano. Cualquier otra cosa se podía explicar porque estaba escrito en la palabra, hermano, pero verlo literalmente, ¿cómo lo explicaban ellos? Amén. Y él mismo se encargó de abrir el entendimiento, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Él mismo se encargó de abrirles el entendimiento. Mire, mi amado hermano, yo creo que la transformación de Pedro comenzó desde el momento en que el Señor se le apareció, porque dice, hermano, que el Señor se le apareció. Cuando llegaron los dos de Maús, esa fue la noticia que recibieron. Dice que cuando llegaron, hermano, al versículo 33, llegaron donde estaban los 11 reunidos, hermano, y a los que estaban con ellos, dice que los oyeron decir, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces fue cuando ellos contaron, hermano, las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y en el versículo 36, hermano, allí donde relata que el Señor, mientras ellos hablaban, el Señor se puso en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Entonces, dice la palabra, espantados y atemorizados, todavía tenían temor, pensaban que veían espíritu. Y el Señor les dice, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Aleluya. Hermano, todavía aún con la experiencia, todavía tenían, hermano, ciertas dudas. Entonces, hermano, yo creo que la transformación de Pedro, hermano, comenzó ahí. Desde el momento en que el Señor se le apareció, puesto que comenzó a entender la palabra. Por esta razón, en el capítulo 1 del libro de Hechos, hermano, ahí podemos ver a un Pedro, hermano, que pudo estar de pie entre los 120. Y pudo, hermano, interpretar las escrituras correctamente. En Hechos capítulo 1 no vemos al Pedro natural, hermano, que vimos en Lucas capítulo 22, sino ahí vemos a otro Pedro, una persona regenerada, una persona, hermano, verdaderamente convertida, una persona transformada. Lo mismo con todos los discípulos, hermano, que vemos ahí en Hechos capítulo 1. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Para finalizar, mi amado hermano, yo quiero que leamos, hermano, Efesios capítulo 1, versos 3 al 10. Y dice,
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto por lo cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y versículo 8, póngale atención, dice que hizo sobreabundar para con nosotros. Hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aleluya. Gloria al Señor. Es para darle una ofrenda de palmas, hermano, a nuestro Dios glorioso y darle, hermano, un gloria a Dios. Aleluya. Hermano, ¿por qué? Porque todo valió la pena. Desde el principio, hermano, desde allá, de los tiempos de Moisés para acá, ha valido la pena. Amén. Vamos a orar, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo. Damos gracias por esta palabra. Señor eterno, que cada vez que abramos las Escrituras, Señor bendito, podamos, Señor amado, verte, Señor de la gloria. Que podamos saber de ti a través de ellos. Aleluya. Si nosotros queremos verte, Señor amado, basta con abrir la palabra. Ahí estás tú desde el Génesis hasta el último libro, el Apocalipsis. Ahí apareces tú. Señor amado, gracias por esta palabra. Señor bendito, danos inteligencia cada vez que nos reunimos a leerla, cada vez, Señor amado, que nos disponemos a leerla. Señor eterno, que haya inteligencia, que haya sabiduría en nosotros, que haya entendimiento, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo. Bendice a cada oyente, Señor amado, aquel que tiene necesidades físicas, aquel que tiene necesidades económicas. Señor bendito, bendícelo en el nombre poderoso de Jesús. Suple sus necesidades conforme a tu gracia en gloria, Señor bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Al que está enfermo, sánale, Señor bendito, porque escrito está que por tus llagas hemos sido curados. Gracias, Señor amado. Bendito sea tu nombre, Señor eterno, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Gloria a Dios, mi hermano. Nos estaremos viendo el primero ante Dios mañana con un devocional más, hermano. Aquí, mi amado hermano, en esta misma plataforma, donde el Señor, hermano, tiene grandes cosas para nosotros. Amén. Aleluya. Donde quiera que vayas, hermano, que el Señor te lleve en paz, en bendición, y asimismo te regrese a casita. Amén. Que Dios te guarde, mi amado hermano.